Bien, señores, buenas tardes. Hoy viernes, como todos los viernes, estamos aquí con ustedes, muy contentos de estar compartiendo, sobre todo en una semana como esta, donde han habido tantas cosas imprevistas. Aquí la gente creía como Cada vez que te despiertas. que no iba a pasar nada. Entonces, Juan Miguel Castillo Pantaleón, como ustedes saben, viene todos los viernes conmigo. Hoy le hemos buscado un sustituto, un amigo de muchos años, don Luis Ventura. Don Luis Ventura es un individuo admirable, de esos que aparecen aquí así, por obra y gracia. Don Luis Ventura fue de los niños, ya no es niño, por supuesto, pero fue de los niños, como quien dice, que Juan Bosch cogió y dijo, no, aquí se necesita gente preparada, educada, que sepan hacer las cosas, que sepan llevar un gobierno, que se sepan llevar un apartamento, y lo mandó a Italia. Ya nadie se acuerda de eso, pero Juan Bosch mandó a Italia a muchos dominicanos jóvenes a aprender, a civilizarse casi, Pero diría yo. eso no solo fue a Italia. Habían como 500 repartidos en el mundo. Eran tantos. Eran tantas. Bueno, ya se metió, aquí está don Luis Ventura, que sabe muchísimo de todo eso. Y yo estaba loco por traerlo un día para aprovecharlo, para que nos contara muchas cosas que yo no sé por qué aquí nunca se han dicho, ni se han explicado, como si fueran un misterio. Y fueron de las buenas cosas que hizo Juan Bosch. Yo un día de esto voy a venir a hablarle nada más que de Juan Bosch. Porque Juan Bosch no es lo que han hecho en imagen. Pasó como con Duarte, que pusieron un tipo feísimo ahí, y ese no es Duarte. Pues con Juan Bosch ha pasado lo mismo. Juan Bosch, yo lo conocí casi como familiar, porque tengo que explicarles a ustedes el por qué aquí vinieron y por qué se destacaron tantos catalanes, que todavía están dando carpetas, los catalanes allá en Cataluña. Y yo tuve una relación muy estrecha con Juan Bosch, pero una relación personal, porque mi mamá era catalana también. Y naturalmente los catalanes, cuando se conocen, tratan de juntarse, y cuando se juntan, por supuesto, nada más hablan en catalán. Y incluso yo un día le pregunté a don Juan, porque don Juan tenía un acento muy catalán. Todos los catalanes que vinieron aquí, que casi todos ellos eran maestros de obra, ajusteros que los llaman allá, y construyeron las primeras casas de bloc que hay en el país, los primeros puertos, todo eso lo construyeron catalanes que vinieron. Y a América Hispana le llevaron también muchas cosas. Betancourt era descendiente de catalanes, Balaguer también, Figueres de Costa Rica, hasta hizo la escuela de política de Centroamérica. Todo eso eran catalanes. Y los catalanes siempre han sido muy pugnaces y muy políticos. Por eso se metieron, y muy inteligentes. Los catalanes son el grupo étnico diferenciado, porque ellos no son, ni dicen que son españoles siquiera, y dicen que son catalanes. Mamá nunca dijo que era española cuando le preguntaron, ¿usted es catalana? Ah, pero usted es española. No, yo soy catalana. Pues los catalanes son así. Tienen un origen étnico distinto, físicamente son distintos, porque son más altos
que lo que eran los españoles. Porque ahora los españoles han crecido después que empezaron a comer bien. Después que Franco cambió a España y puso a los españoles a comer bien y demás, los españoles han crecido, pero los españoles todos eran chiquitos, igual que los españoles que vinieron aquí, que fundaron La Sirena, todos esos grandes negocios que hay aquí. Pues los catalanes son más finos, racialmente son más puros porque son más blancos, no se mezclaban y tienen inclinaciones muy particulares. Yo un día le pregunté a don Juan, pero usted aprendió a hablar catalán antes de aprender a hablar español, por el acento que tenía, que era exactamente igual que el que tenía mi mamá los 63 años que vivió en este país. Y él se quedó mirándome y se echó a reír y me dijo, mi papá nunca aprendió a hablar castellano. Él creía que hablaba en castellano, pero nunca lo aprendió. Entonces, obviamente me estaba diciendo con eso que en su casa, como sucede con todos los catalanes, en la casa se aprende primero a hablar catalán y luego aprenden el otro idioma normalmente, porque están en países... El otro idioma extranjero que es el español. Sí, entonces, yo todavía me río cada vez que me acuerdo de eso. Se quedó así mirándome y me dijo, él creía que hablaba castellano, pero él nunca habló castellano. Bueno, yo quería hablar con este señor por varias razones. Quería que me contara, y ahorita ya me dijo algo que yo no me imagino. Yo sabía que, dijo Franco, que Juan Bosch había enviado muchos dominicanos a educarse, a educación avanzada, secundaria, y cogió muchachos jóvenes en aquella época. Don Luis era un niño. Yo te voy a hablar ahora todo lo que tú quieras. Que la educación de entonces era mejor que la de ahora. Pero tú me lo vas a decir a mí. Yo fui a la escuela pública, la escuela normal Presidente Trujillo. ¿Y quiénes eran los profesores de la escuela normal Presidente Trujillo? Pedro Mir. Landolfi, que se murió en estos días. Sí. Andrea Avelino. Andrea Avelino. Alicia Ramón, Manolín Troncoso, que fue estaba en el primer grupo de ingenieros que se graduaron en la República Dominicana. Manolín Troncoso era el papá de Tomás Troncoso, el que está en la pelota. Bueno, pues yo quería preguntarle, porque yo no sé, yo me he preguntado siempre, ¿qué se hizo de toda aquella gente que Juan Bosch mandó a estudiar fuera y que tuvieron muchísimos años? Casi todos se graduaron, fuera en México, Chile, Francia, Estados Unidos, España, Italia. Eso es aparte de lo que iban a estudiar a Rusia, que eso lo mandaba por otro lado el Partido Comunista. Pero casi todas las personas que fueron a estudiar al exterior se graduaron. Y la parte más difícil, la parte del idioma, de la formación, era que don Juan a los 7 meses ya le habían dado un golpe de Estado y los que vinieron después, pues eso no le interesaba. Y entonces continuamente dejaban a los becados sin los recursos para poderse mantener. Entonces ese sí que era un problema grave. Porque, por ejemplo, cuando la guerra del 65, nosotros estuvimos como 7 o 8 meses sin recibir un centavo. Ahí había que trabajar. Tú estabas en Italia. En Italia. Ahí tuvimos que hacer los trabajos más raros. Unos vendían Biblia, otros participaban en encuestas, otros íbamos al campo a recoger peras y manzanas.
algunos nos mandaron a banco para que trabajáramos de auxiliares y viéramos cómo actuaban los bancos en Italia. O sea que había, pero ese fue uno de los mayores problemas. Y debo decirte también que nos encontramos, por ejemplo, en el grupo mío, que éramos 5, nosotros estábamos en un pequeño hotel. ¿Cuántos eran ustedes en un grupo? 5, que estudiábamos economía. Y estábamos en un pequeño hotel y los dueños del hotel nos aguantaron como 7 meses sin pagarle, dándonos comida y dormitorio, hasta que se decidieron a mandar y entonces le pagamos. Pero ese era el problema mayor. Y creo que muy pocas personas de esas no se graduaron. Era en otro tiempo. Y algunos se quedaron que no regresaron. Tú no sabes de No ninguno. tengo, por ejemplo, de los grupos de Italia regresaron todos y de los de México. Lo que pudo haber pasado, y creo que pasó, era que venían a la República Dominicana, no encontraban trabajo, entonces iban a Estados Unidos. Eso pasó con frecuencia. Y eso pasaba con la gente que envió Bosch y también con lo que envió el Partido Comunista. Los americanos felices porque no invertían en esa gente, se lo formaban fuera. Sí, y muchos de ellos cuando regresaron a los Estados Unidos, cuando regresaban, en los Estados Unidos los cogían y se los llevaban ellos. Y al llevárselos a los Estados Unidos, los enseñaban allá y los cogían como agentes de ellos. Sí, los adoctrinaban. Sí, yo conocí varios de ellos muy de cerca, porque yo, cuando era presidente de la Fundación Dominicana de Desarrollo, mi director ejecutivo era el que después le pusieron su nombre a la Cancillería. La Torre. Eduardo Latorre. Eduardo Latorre. Era un agente muy eficiente de Estados Unidos. Sí, pero hay algo más. Eduardo Latorre era... Yo no sé cómo le mantienen ese nombre a la escuela de formación de la Cancillería, cuando debían ponerle el nombre de cancilleres extraordinarios que nosotros teníamos aquí. Pero bueno, ese es el mismo caso de todos los grandes personajes dominicanos, que no hay una avenida ni una calle con su nombre. En cambio, aquí tenemos a Winston Churchill, a John Kennedy, un complejo nuestro de toda la vida. Eso viene siendo el equivalente. Pues, por ejemplo, Eduardo Latorre fue, tú sabes que cuando uno es joven todos somos comunistas. Después que cambiamos, Eduardo Latorre... Esa es una constante. Sí. Todo lo que salieron a Rusia, China, Cuba en esa época han terminado en la extrema derecha. Claro, así fue. Pero hay otra cosa, porque fíjate, salieron, Eduardo Latorre, por ejemplo, fue de los que salió a entrenarse como guerrillero. Y Eduardo Latorre estuvo en los campos de Corea y de Vietnam y de todos esos sitios. Y ahí fue donde lo entrenaron. Entonces, claro, tenía ciertas cualidades que en los Estados Unidos una vez lo notaron. Y no solamente lo educaron, sino que lo mandaron a la Florida, al sur de la Florida, a la Universidad del Sur de la Florida. Y le pusieron un sueldo como profesor y una serie de facilidades, y lo educaron y lo enseñaron. Lo adoctrinaron. Lo adoctrinaron. Él no fue el único. Ah, no, claro. Hubo muchos otros, como a lo mejor personas que estarán oyendo este programa se sorprenderán de saber que Fran Moya Pons fue de los que se fueron en esa misma forma. Y muchos otros.
Entonces, cuando los tenían ahí en reserva, para si algún día ellos necesitaban a alguien que fungiera de líder de ese país, de ese grupo, entonces utilizarlo. Y en eso es que utilizaron, por ejemplo, a Héctor García Godoy. Ellos tienen personas infiltradas en toda la estructura del Estado. Y el día que lo necesitan van y lo sacan. Y lo sacan, exactamente. Pues eso fue parte de lo que hicieron. Oye, y lo infiltran en la derecha, en la izquierda y en el centro. Ellos lo infiltran en todas partes. Claro. Y el día que tienen que coger uno de derecha o de izquierda, van y lo cogen, es igualito al de derecha. Sirve a los mismos intereses. Y los entrenan Pero para lo mismo. mientras tanto, confunden a la población, porque cuando tú te crees que una persona está al servicio y en la defensa del interés nacional, realmente está al servicio del interés de Estados Unidos. O de otras naciones, porque ellos no son los únicos que hacen eso. No, eso lo hacía mucho Inglaterra, pero ya Inglaterra se ha asociado con Estados Unidos y tú no sabes a quién le sirve, o a Canadá. Es lo mismo. Es lo mismo. Es el mismo sancocho. Porque, por ejemplo, García Godoy lo tenían los americanos ahí en reserva y cuando lo necesitaron lo pusieron. Oye, pero déjame decirte una cosa. Su padre era otra cosa. Pero Era otra cosa. eso no tiene nada que ver, eso es la persona. No, y todo esto que ellos han tenido también debajo de la manga para sacarlo, son esos que estamos mencionando. Y aquí, toda América Latina pasó lo mismo. Nunca se ha explicado bien, porque ahora se dicen más mentiras que nunca en los medios de comunicación. La información que recibe la gente cada día. Una pregunta, ¿hay un modo de saber cuándo falten 5 minutos para terminar el programa? Sí, lo ponen, mira allí el tiempo. ¿Cuánto falta? No estamos hasta las 2. Hasta las 2. Quedan 30 minutos. Ah, está bien. Ahí Y tú lo vas a ver, tú lo sacas. está bien. Y tú vas a tener que No, venir. es que me interesa Sí, hablar vamos a hablar de eso ahora. Sí. Pues hoy trajimos a don Luis porque él me llamó a hablarme de unas serie de cartas y correspondencia que nosotros habíamos hecho para... Él es muy amigo también de Paulino Payá, otra gran persona, otro gran dominicano. Don Luis me llamó y me dijo, pero ustedes hicieron una vez una petición al Consejo Nacional de Fronteras, Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional de eso ya hace 3 años, 2 años. Bueno, esta comunicación es de agosto del 14. O sea que del 14 al 18 prácticamente hay 4 años. Y el tribunal... Sí, nunca han dictado sentencia ni han dicho nada usando el método antiguo, muy aplicado en la República Dominicana, de dejarlo ahí para que se olvide y para que se envejezca. Para no asumir responsabilidades. Exacto. Porque los jueces del Tribunal Constitucional tienen la obligación y el deber constitucional de las instancias que reciben para que declaren inconstitucional una ley o un decreto. Ellos tienen que fallarla, pero no esconderla, no meterla debajo de una gaveta para que se olvide, porque eso concierne a algo de interés nacional. Y no es justo que el Tribunal Constitucional haya recibido el 1 de agosto del 14
una instancia de inconstitucionalidad de extrema urgencia sobre el decreto 250-14, tiene que ver con la ley 169-14 y con el decreto 327-13, que son lo que prácticamente le dan la nacionalidad a los haitianos sin merecerla. Y el Tribunal Constitucional se hace el chivo loco y no falla eso. O sea, eso es una irresponsabilidad. Ellos tienen que fallar diciendo que eso es constitucional o que es inconstitucional. Ese es su deber, no esconderlo, no ser tan irresponsable de no asumir, ¿no?, la defensa del interés nacional, diciendo: presidente, usted no puede hacer eso porque eso es inconstitucional. Por ejemplo, cuando se planteó modificar la Constitución para permitir la reelección del presidente Danilo Medina, se depositaron muchísimas instancias diciendo que eso era inconstitucional. Eso no lo falló el tribunal. El tribunal falló otras cosas dentro de la instancia, pero esa no la falló. La Constitución dice que la Constitución se modifica conforme a lo que establece la Constitución. Ellos la modificaron como a ellos les dio la gana. Entonces, al hacerlo así, están abriendo la puerta para que mañana vuelvan y modifiquen la Constitución y reelijan a Danilo nuevamente, o reelijan, qué sé yo. En el fondo están reeligiendo al PLD y a su comisión política, porque Danilo forma parte de una estructura, está a la cabeza de una estructura. Entonces, yo pienso que debería existir un sistema mediante el cual los dominicanos le puedan poner presión a los jueces del Tribunal Constitucional para que fallen. Ellos tienen unas instancias, no pueden ser tan cobardes. Tienen que fallar, fallen a favor, fallen en contra, pero comprométanse. No cojan los expedientes y los escondan para que se olviden. Sean responsables. Bueno, pero eso es precisamente lo que está pasando ahora. Ahora lo que se está haciendo es precisamente lo que estamos conversando y lo que ellos quieren, o sea, que no haya un sistema judicial legal, responsable, que cumpla con su función. Ahora lo que hay es un medallamanismo de hacerlo cada cual lo que quiera, no lo que tiene que hacer. No, y esa marcha verde que hay dentro de 2 días, entre otras cosas, está ocasionada por eso. Por eso yo me alegro mucho de que tú hayas venido y hayas estado explicando eso tan bien y tan claramente como lo has hecho hasta ahora. Mira. Y yo quiero que tú sigas. La Constitución del 2012 dejó abierto la aprobación de una serie de leyes, ¿no? Entre ellas, la ley que establecía los referéndums revocatorios o aprobatorios, ¿no? Entonces, cuando deciden modificar la Constitución, no había aprobada una ley de referéndum. Sin embargo, la Junta Central Electoral, 1 o 2 años antes, había llevado un proyecto de ley de referéndum. El presidente del Senado recibió la ley y todavía no aparece la ley. La escondió. Ahora, hay un problema mayor. Juan Gabriel García, que en ese momento era del PRD, era diputado, había sometido un proyecto de ley de referéndum. Y ese proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados y de urgencia se mandó al Senado de la República. También está perdido. Entonces,
La Constitución O sea, no está perdido, está escondido. está escondido. Lo desaparecieron. Sí. Eso no, eso tiene que, alguien tiene que pagar por eso. Tiene que existir una ley que diga ese hombre merece que le metan 5 años preso, que le quiten sus derechos para elegir o ser elegido. Porque no puede ser así. ¿Cómo va a ser que si usted es presidente del Senado y usted recibe de la Cámara de Diputados un proyecto para que se apruebe de urgencia, usted lo va a desaparecer? Lo desaparecieron. Y no ha pasado nada. No, se perdió la urgencia. Pero el Tribunal Constitucional sabía de eso y no ha dicho nada. Porque todo termina en el Tribunal Constitucional, que es el que decide si una cosa es conforme a la Constitución o en contra de la Constitución. Entonces, el Tribunal Constitucional son 13 monigotes que están ahí, que no asumen ninguna responsabilidad, lo único que hacen es cobrar. Eso es lo único que a ellos les interesa. Don Luis, tenemos que subir a pasar unos anuncios, unos asuntos. Enseguida regresamos. No me pierdas la línea donde tú vas, que me gusta mucho. Enseguida regresamos. Vamos a seguir con lo que íbamos, porque tú sigues explicando. Yo quería, antes de que después no se nos vaya a terminar, señores, queremos invitarlos al asunto ese de la Marcha Verde, porque nosotros creemos que con las marchas verdes que se han hecho, se han logrado algunos avances. Y si seguimos, quién sabe hasta dónde podremos llegar. También quería comentar 2 cositas. Me sorprendió y me alegró que en la República Dominicana, un país relativamente pequeño, con un poco más de 10 millones de habitantes y con muchas universidades, aunque algunas de ellas sean medio malas, pero que haya más de 500,000 de estudiantes en las universidades, en un paísito tan pequeño y que no estaba tradicionalmente preparado para un golpe cultural de esa época, de ese tamaño, es muy curioso. Pero además hay algo todavía más grande. De cada 3 estudiantes de la universidad, universitarios que hay en el país, 2 son mujeres. En el país hay, déjame mirar esto, 598,799 estudiantes, básicamente 600,000. Y el 65.37 son mujeres, o sea, las 2/3 partes. Una gran cosa porque las mujeres son más estudiosas, más inteligentes y están mejor preparadas en nuestro país que los hombres. Entonces, eso es algo que va a favor nuestro para los próximos años. Quizá yo eso no lo voy a ver, pero ustedes lo que están viendo este programa de televisión, muchos de ellos ustedes lo podrán ver. Entonces también hay una serie de solicitudes que hay. Por ejemplo, que se señalice la ciudad en todas partes en inglés. Sí, en inglés. Nosotros, el idioma oficial aquí es el castellano, pero yo he estado en ciudades de otros países, como por ejemplo allá en la costa del Pacífico de los Estados Unidos, en Vancouver,
que está ya en el lado canadiense. Y ahí como la mitad de los habitantes de esas ciudades son chinos. Las calles están rotuladas en chino. Y eso no es una vergüenza, sino una ayuda para la gente. Aquí debe de ponerse, viniendo, si es verdad, porque ya yo no creo en nada, tanta mentira que hablan. Si es verdad que vienen 6 millones de habitantes, y dice el presidente que van a llegar a 8, a 10 millones, se necesita que ellos puedan orientarse, y para eso hay que poner una señalización en inglés que no cuesta nada. También quería señalarles, señores, que ayer, el dólar se compró a 49,60 y se vendió ya a 50,5. O sea, pasó los 2.50. Ustedes saben para dónde que va eso y lo que significa. Y quiero también comentar algo que podría mucha gente pensar que es una imprudencia el que yo lo haga. Pero ya me han dicho por ahí más de una vez que el avión que se cayó en la frontera no se cayó. Lo cayeron. Lo cayeron. Y que incluso parece ser o podría ser que el piloto muerto no se muriera de la caída, sino de tiros que tiene el fuselaje del avión que cayó en el fuselaje. De manera que yo eso lo dejo en el aire, porque como uno aquí no sabe nada de lo que pasa, porque todo es mentira, si alguien sabe más o alguien quiere decirlo, porque yo creo que los países deben de estar informados con la verdad. Y como la verdad aquí casi nadie la conoce. Bueno, pero eso lo van a resolver de una manera muy fácil. Mañana o esta tarde va un vocero de la Fuerza Armada y dice que eso no es así. No invitan a la gente a que vayan a ver fuselaje del avión, a ver si tiene disparo o no. O qué dijeron los médicos, que encontraron en el cuerpo del piloto. Y si hicieran eso, pues si lo que se está comentando en la calle no es verdad, sencillamente eso se para ahí, mire, el fuselaje donde hay un disparo. No hay disparo, eso no es verdad. Vamos a ver qué dicen los médicos que examinaron el cadáver. Tiene herida de bala, tiene traumatismo por el golpe, cuáles son los síntomas que encontramos en el cadáver, las pruebas. Pero no decir, eso es mentira. Demuéstrenle a la gente que lo que están diciendo es mentira, pero demuéstrenlo. Y que lo que se dice en los medios y lo que se le comunica al país es verdad. Nadie le cree. Oye, la policía habla y nadie le cree a la policía. El del ministro de la guerra, qué sé yo, de defensa, habla, nadie le cree. El fiscal, el procurador fiscal habla, no le creen. Tú oyes. El que mejor resuelve el asunto es Danilo, que no habla. Ahí resuelve el problema. Se queda callado. Hay que luchar con esos silencios de Danilo. Bueno, es una manera de evadir la verdad, la realidad, y dejar las cosas que sucedan. Por eso te digo que esa carta, tú me dijiste que yo firmé una de esas cartas. Aquí dice que esto es Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Bueno, eso se supone que yo lo presido desde hace tanto tiempo. Ah. Pero
como te dije. Aquí dice, representada por su presidente, doctor Armando Armentero Streams. Así que usted está ahí. Hasta sale mi apellido catalán para que no se diga que yo no era amigo de Juan Bosch. No, pero lo que sucede con estas cosas es que se hacen instancias al Tribunal Constitucional y eso duerme ahí el sueño de los justos. Al cabo de 5 años ya usted ni se recuerda porque son tantas las cosas que se escriben y se dicen. Pero cuando tú me hablaste de eso, yo no me acordaba de eso. Y tú me dices, no, que yo lo firmé. Ah, yo lo firmé. Esta la firmó Juan Miguel Castillo Pantaleón, Juan Miguel Castillo Roldán, Cristina Aguiar, Leila Roldán, José Miguel Vázquez y el presidente del Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití. Más 200 firmas más, que están ahí también detalladas. Sí, y no se puede decir que no, pues todo el mundo sabe quiénes son esa gente que están ahí. No, pero este es solo un acto, este es solo una solicitud de inconstitucionalidad que le han pedido. Es que deben haber cientos sobre el mismo tema y no fallan, ni a favor ni en contra. Eso no es justo. Porque ¿qué diablo hacen esos jueces ahí? Eso está de más. A mí me encanta venir a un programa con personas como tú, que son gente que ya, por la edad y porque todo el mundo sabe ya quiénes son y demás, en primer lugar dicen las cosas como las piensan. Y en segundo lugar no tienen miedo, porque dime tú, ¿qué nos va a pasar a nosotros por hacer eso? Si lo que nosotros estamos haciendo es reclamando algo a lo cual tiene derecho a reclamar cualquier habitante de este país. Entonces, imagínate tú. Mira, yo veo, ayer mismo hablaba con unos amigos y entonces tenían el problema de la reelección de Danilo, que Danilo se reeligió. Y yo le dije, mire, personalmente a mí, mi problema no es la reelección. Yo creo que si un presidente está actuando bien, debe estar ahí todo el tiempo que sea necesario, no un periodo, 2, 3, 4 o 5 hasta que se muera. Ahora, si no sirve, 5 minutos y para afuera. Y sin usar los recursos del Estado para reelegirse. Pero yo no tengo nada contra la reelección porque los líderes son difíciles de encontrar. Y los líderes, cuando hacen las cosas bien, hay que apoyarlos y mantenerlos, porque ellos son los que garantizan el progreso y el desarrollo de un país. Cambiar un presidente que está haciendo la cosa bien por uno que tú no sabes lo que va a hacer, eso no es negocio, eso no tiene sentido. Si lo está haciendo bien, déjenlo. Votemos por él. Ahora, si lo está haciendo mal, votemos en contra de él. Don Luis, nosotros vamos a tener que venir un día a conversar de todo eso, porque lo que estamos diciendo en resumen es que los sistemas de gobierno de los países se han probado todos, las dictaduras, y todos tienen sus virtudes y sus defectos. Entonces, por eso, en Francia los reyes eran un fenómeno, vivían muy bien, pero la gente pasaba muchísima hambre. Entonces, ¿qué hicieron un día? Bueno, pues cogieron y lo llevaron a la guillotina y le cortaron la cabeza. Y todos esos Luises fueron ahí. Entonces, lo que ha pasado es que todavía no hemos encontrado un sistema de gobierno que sea bueno. Porque esto de la democracia, tú y yo sabemos que no sirve para nada. Mira, Espérate, que ya nos están haciendo muchas señas antes de que nos corten. Nos tenemos que ir. Pero vamos a volver después a hablar más. Yo quería entusiasmarte para que tú vinieras a hablar, porque gente como tú son los que tienen que venir. Gracias, señores, por haber estado con nosotros. Vayan a la Marcha Verde, a ver si eso ayuda con
este país. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.